Hola, buenos días, ¿cómo estás? Hoy sí terminemos de leer este pasaje que se llama Encarcelados en Filipos. Esta es la parte 4, pero le puse de subtítulo El poder de la oración y la alabanza. Hechos capítulo 16, hoy vamos a leer del versículo 25 hasta el 40. Bueno, ayer leímos hasta el versículo 26. Leamos nuevamente los versículos 25 y 26. Pero a medianoche, orando, Pablo y Silas cantaban himnos a Dios, y los presos los oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante se abrieron todas las puertas, y las cadenas de todos se soltaron. Gloria a Dios, bendito y alabado sea el Señor. Recuerda que el apóstol Pablo y el profeta Silas estaban en la cárcel, más específicamente en un calabozo, el más profundo, y con sus pies puestos en un cepo. Pero ellos, ¿qué hicieron en esa situación? ¿Ellos se quejaron? No. ¿Ellos renegaron contra Dios? Tampoco. Ellos dijeron, ya no voy a orar, ni a predicar, ni nada de esto, porque mire dónde estoy. No, Señor. Ellos hicieron todo lo contrario. Ellos oraron y alabaron a Dios. Y entonces, ¿qué pasó? Leamos nuevamente los versículos 25 y 26. Pero a medianoche, orando, Pablo y Silas cantaban himnos a Dios, y los presos los oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante se abrieron todas las puertas, y las cadenas de todos se soltaron. ¡Wow! Mira el poder tan grande de la alabanza y adoración a Dios. Y oración. Ellos oraron y cantaron himnos a Dios, fuerte y claro, tan fuerte y claro que los presos los oían. Gloria a Dios. ¿Y qué pasó? Que Dios los liberó. Dios abrió con su mano poderosa todas las puertas de la cárcel, y las cadenas de todos se soltaron. Impresionante el poder de la alabanza y adoración y oración a Dios. ¿A quién tenemos que alabar? A Dios. ¿A quién tenemos que orar? A Dios. ¿Y quién es Dios? Dios son tres personas diferentes y un solo Dios verdadero. Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Por eso no podemos orar ni alabar a los santos, ni a los ángeles, ni a las vírgenes, sino solo a Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. ¿Y qué pasa cuando hacemos eso? ¿Qué pasa cuando oramos y adoramos a Dios de corazón? Dios nos libera y nos restaura, y las cadenas se caen. Por eso, este viernes 5 de noviembre, tú y yo vamos a adorar a Dios, vamos a alabar a Dios, al Dios vivo y verdadero, Jehová de los ejércitos, Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, al Creador de todo cuanto existe, al único digno de alabanza y adoración. El Salmo 145:3 dice, grande es Jehová y digno de suprema alabanza, y su grandeza es inescrutable. Entonces la tierra tembló cuando ellos oraron y adoraron en espíritu y en verdad, y todas las puertas de la cárcel se abrieron.
No sé tú, pero yo sí he estado en algún temblor, o si tú has estado en algún temblor o similar, te habrás dado cuenta que realmente cuando la tierra tiembla pasa al revés. Las puertas se trancan y no abren fácilmente. Pero acá pasó lo contrario. Las puertas se abrieron porque Dios fue el que las abrió con su mano poderosa, y las cadenas de todos se soltaron. Y versículos 27 al 29, despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo: no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Él entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas. El carcelero estuvo a punto de quitarse la vida, pensando que todos los presos habían huido, habían escapado. Y si hubiera sido así, habría sido terrible para el carcelero, quien habría tenido que pagar con su propia vida que los presos se habían escapado. Pero no fue así. Pablo le gritó: no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Gloria a Dios que ninguno escapó, porque el carcelero seguramente lo habrían matado por la fuga de todos. Por eso él pensó en el suicidio, pero gracias a Dios no lo hizo, porque si se hubiera suicidado, habría ido al infierno, a donde van los suicidas. Pero Dios tenía otros planes para él y le reveló al apóstol Pablo, quien estaba lejos en el calabozo de más adentro. Le reveló que el carcelero se iba a suicidar y no lo permitió. Y Dios, mediante la boca de Pablo, le dijo que no lo hiciera, porque Dios tenía otros planes para él. No te hagas daño, ni te suicides, ni nada de eso, porque Dios tiene otros planes para ti. Entonces el carcelero oyó la voz de Pablo y entró corriendo hasta donde estaban ellos y se postró a los pies de ellos temblando. Luego los sacó y les hizo una pregunta, la pregunta más importante de todas en el mundo entero. Versículos 30 y 31. Y sacándolos les dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Creer en Jesús, en el Hijo de Dios, es lo único que tenemos que hacer para ser salvos. Creer, porque no somos salvos por obras, sino por la fe en Cristo Jesús. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Versículos 32 y 33. Y le hablaron la palabra del Señor a él y todos los que estaban en su casa. Y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas. Y enseguida se bautizó él con todos los suyos.
Pablo y Silas estaban heridos, porque recuerda que habían sido azotados antes de que los metieran en el calabozo. Pero ahora el carcelero mismo les lavaba las heridas y luego se bautizó él y toda su casa, y fueron salvos él y toda su casa. ¿Por qué? Porque toda su casa escuchó el evangelio de salvación y creyeron y aceptaron al Señor Jesús en su corazón y se bautizaron. Gloria a Dios. Versículo 34. Y llevándolos a su casa, les puso la mesa y se regocijó con toda su casa de haber creído a Dios. El carcelero los sacó, les lavó las heridas, se bautizó y ahora los agasajaba. Cenaron juntos. Gloria a Dios. Todo eso pasó en una sola noche. El apóstol Pablo y el profeta Silas fueron azotados, encarcelados, liberados, le lavaron las heridas y agasajados. Todo en una noche. Y toda una familia se salvó. Gloria a Dios. Y al día siguiente pasó otro milagro. Versículo 35. Cuando fue de día, los magistrados enviaron alguaciles a decir: suelta a aquellos hombres. Al otro día, de repente, los magistrados, sin saber absolutamente nada de lo que había pasado durante la noche, enviaron alguaciles a decirle al carcelero que soltara a los presos, que quedaban libres. Dios verdaderamente los liberó por lado y lado. Versículo 36. Y el carcelero hizo saber estas palabras a Pablo: los magistrados han mandado a decir que os suelte, así que ahora salid y marchaos en paz. Eran hombres libres, gloria a Dios. Pero Pablo objetó. Versículos 37 al 40. Pero Pablo les dijo: después de azotarnos públicamente, sin sentencia judicial, siendo ciudadanos romanos, nos echaron en la cárcel y ahora nos echan encubiertamente. No, por cierto, sino vengan ellos mismos a sacarnos. Y los alguaciles hicieron saber estas palabras a los magistrados, los cuales tuvieron miedo al oír que eran romanos. Y viniendo, les rogaron y sacándolos, les pidieron que salieran de la ciudad. Entonces, saliendo de la cárcel, entraron en casa de Lidia, y habiendo visto a los hermanos, los consolaron y se fueron. Un ciudadano romano tenía privilegios especiales, incluyendo ser eximido de degradantes formas de castigo público. Así que el hecho de que Pablo y Silas fueran ciudadanos romanos ponía en aprieto a los magistrados, quienes le rogaron que se fueran de la ciudad, además que haberles azotado sin sentencia judicial era ilegal. Mejor dicho, la objeción de Pablo fue una estrategia. Otra estrategia que vemos acá en la vida del apóstol Pablo. La primera fue cuando mandó circuncidar a Timoteo, no porque se requiera hacer la circuncisión para ser salvo, sino como estrategia para alcanzar a los débiles en la fe, porque siendo Timoteo hijo de madre judía, sería una ofensa para los judíos que un hombre, siendo de madre judía, estuviera incircunciso. Y ahora vemos otra estrategia de Pablo
que reveló su ciudadanía romana. ¿Para qué? Para que los que lo habían metido en la cárcel, magistrados y todos ellos, tuvieran miedo y no les pudieran hacer nada a los nuevos creyentes en Cristo Jesús. Todo es para gloria y alabanza de Dios. Así que pidamos nosotros también estrategias de Dios, estrategias del cielo, y por eso ya oramos pidiendo la guía y dirección de Dios en nuestras vidas. Mira ese video, ora con nosotros y mándaselo a otros, especialmente a los jóvenes que no saben qué hacer con sus vidas. Te dejo el link en la cajita de descripción. Gloria a Dios, bendito y alabado sea el Señor. Usa tú también el gran poder de la alabanza y la oración a Dios para tu vida y los tuyos, incluido tu pueblo y nación. Oremos juntos alabando a Dios este viernes 5 de noviembre para la gloria de Dios. Gracias, Señor.